Alejandro González Iñárritu es un director con el que tengo una relación, digamos, inconsistente. ¿Por qué? Porque hay películas de él que me fascinan, que me encantan, que recuerdo de cierta forma, y hay otras que de plano no me gustan nadita. El único común denominador en toda su obra es que definitivamente ninguna de sus películas las vería por segunda vez, salvo excepto tal vez Bardo. ¿Por qué? Aquí te lo digo, yo soy Alejandro González Iñárritu, esto es Cinología MX, comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla. Te dejo el link aquí abajito en la descripción y ahí mismo te dejo mi PayPal por si quieres invitarme el boleto de cine para que yo siga haciendo videos. Y bueno, a ver, ¿por qué no vería nuevamente películas de Iñárritu, salvo tal vez Bardo y a lo mejor Birdman? Y es que son películas que acaban agotándome emocionalmente. Aún Birdman y esta de Bardo, que están planteadas como comedias, la verdad es que sí me parecen a mí agotadoras emocionalmente. Pero también hay algunas que de plano no me gustan. Vamos a ver ejemplos. Su ópera prima, Amores Perros, me encanta. Después vimos 21 gramos, su primer trabajo en el Gabacho, me gusta bastante, me gusta menos, pero me parece una muy buena película. Después tuvimos Babel, que me gusta bastante. Luego vimos Beautiful, que me pareció somnífera, francamente no la aguanto, ni siquiera recuerdo exactamente de qué va. Recuerdo que es como un drama muy pesado únicamente. Pero bueno, después tuvimos Birdman, que me gusta bastante, The Revenant, que me parece buena, aunque un tanto sobrevalorada. Eso sí, la fotografía de el Chivo Lubeski, como siempre, excelsa, aunque el tipo me cae medio mal, pero bueno, eso es otra cosa. Y ahora tenemos Bardo, y esta película me parece bastante mejor que The Revenant, francamente. Me parece que está a la par de Birdman y de otras de sus películas, definitivamente mejor que Beautiful, básicamente todas obras mejor que Beautiful, la verdad. Entonces, Bardo me parece una excelente película. Sin embargo, no es una película que yo recomendaría como para ir a ver en familia, ni siquiera en pareja. Creo que es de estos viajes que vale la pena emprender solo o si acaso con amigos, pero entender que no es una película tanto como para comentarla en la comida, sino como para verla y reflexionarla. Y es que esta es una película en la que Iñárritu básicamente lo que hace es recordarse a sí mismo que ya no entiende. Y lo curioso es que entiende que no entiende. ¿A qué voy? Veamos. Últimamente en los intercambios sociales, sobre todo con este grupo denominado Whitexican, una de las frases que siempre se les achaca es decirles que no entienden que no entienden. Es decir, están en una burbuja de privilegio tan cabrona que no tienen tampoco contacto, tienen de plano un nulo contacto con la realidad de la mayoría del país, que terminan por no entender esa realidad. Y lo peor es que no entienden que no le entienden. Es decir, ellos creen que realmente tienen una leve idea o cierta imaginación con respecto a qué es lo que es vivir como la mayoría de los mexicanos, inclusive la mayoría de los latinoamericanos, cuando en realidad no es así. En cambio, Iñárritu, quien sí es un whitexican hecho y derecho, no sé mucho de sus orígenes. Lo que sí sé es que siempre tuvo, digamos, un trabajo prominente en donde estuvo en la W. Es muy recordado su trabajo en la W Radio aquí en Ciudad de México. Después pasa a hacer sus películas y su ópera prima Amores Perros arrasó, y de ahí el tipo lleva más de 20 años sin tener, digamos que su reputación como director a la baja. Siempre está todo el mundo expectante a ver qué es lo que va a sacar, multipremiado, multitodo. Y ahora que vive en Estados Unidos y que ya no vive la realidad de aquí de México, que es mucho más dura que la que se vive allá, a pesar de todos los gringos que te están viniendo aquí a Ciudad de México a vivir y causar una gentrificación de la chingada, pero eso es otro tema. Pues él justamente se da cuenta de que el estar tan alejado de todo hace que, si bien se dé una idea de todo lo que vivimos, porque pues es mexicano, vivió mucho tiempo aquí y hay cosas que no han cambiado en más de 20 años lamentablemente, pues también la verdad es que hay todo un mundo o el cómo se ha desarrollado México en los últimos años que él ya no sabe exactamente cómo es por el momento en el que está viviendo actualmente en el extranjero. Es la primera vez que pisa México en mucho tiempo, al menos para trabajar realmente, para filmar. Entonces como que la película nos hace ver que él no entiende ya lo que está pasando, pero sabe que no lo entiende. No pretende, digamos, aleccionar al espectador, porque una persona que no entiende una realidad, pretende aleccionar y decir, no.
es que yo sé exactamente cómo está la cosa, yo tengo la última verdad de lo que ocurre en el país y es esta. Entonces, al él saber que no entiende, va a decir, bueno, voy a plasmar lo que no entiendo, o al menos cómo lo entiendo yo, sin pretender sermonear, como seguramente lo va a hacer Luis Estrada con su próxima película de Un extraño enemigo. No pretende leccionar, no pretende regañar al mexicano, no pretende nada, es simplemente mostrar el cómo se siente él ante una realidad mexicana, tal cual él la ve, como un mexicano que no vive en México, pero que a final de cuentas le sigue interesando lo que ocurre en México. Un mexicano que migró un tanto por necesidad, pero más que nada por necesidad creativa, por necesidad de hacer lo que él quiere con sus películas, pero no por una necesidad imperiosa de que lo persiga el hambre y la violencia de su país, como ocurre con millones de mexicanos, que de hecho se ve plasmado en la película. Entonces es bajo esa óptica que él nos dice, bueno, a ver, yo veo la relación México-Estados Unidos de esta forma. Yo soy crítico con México en cuanto a su forma de ser los unos con los otros, su política, pero también soy muy defensor de México con respecto a cómo nos ven los gringos en cuestiones como por ejemplo la guerra américo-mexicana o el cómo nos tratan como migrantes en Estados Unidos. Inclusive hay una parte en la que él se ve envuelto en un asunto de discriminación con un oficial de migración que de hecho también es muy claramente mexicano. El cómo ve él los medios de comunicación aquí en México, los surrealistas que pueden ser, el cómo muchas veces se siente atacado, el cómo muchas veces, inclusive hay muchas veces en las que como que le echa en cara en lo que se han vuelto los comunicadores actualmente en México, en el entorno de las redes sociales. Es muy interesante la visión que tiene él, pero también es muy interesante el cómo él mismo se achaca su propio ego. Inclusive hay un punto en el que justamente un conductor de televisión le achaca al personaje de Jiménez Cacho, que es básicamente Iñárritu insertado en la película, cómo le achaca su propio ego y su propia pretensión en cuanto a su obra, cómo pretende aleccionar y hacer una radiografía del mexicano y todo a través de su visión. Entonces, como es su visión, es todo yo, entonces se lo achaca él mismo, su propio ego insertado en la película, se lo achaca él mismo ahí, y es un poco como adelantándose a lo que iba a ser la crítica internacional a su película. Él dice que parte de las críticas negativas en su película de la prensa extranjera es un poco de racismo y un poco de no entender la idiosincrasia y el entorno mexicanos. Y aquí yo estoy a favor y en contra de lo que él dice. ¿Por qué? Una buena película que pretende ser una radiografía de una condición humana no requiere de tener un contexto específico. Si bien la película puede estar en un entorno específico o desenvolverse en un entorno específico dentro de su historia, eso sirve únicamente como para aprender un poco más de ese entorno en específico. Pero la condición humana es inherente a todos y todo el mundo la puede entender. Así le pasó a Ya no estoy aquí hace unos años, que si bien habla de una condición muy específica que es la migración de México a Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con los colombios y las cumbias rebajadas, a final de cuentas esta cuestión de la madurez, avanzar en la vida, dejar tu lugar de origen, adaptarte a una nueva situación, a un nuevo entorno, todo eso es muy humano y todo el mundo lo entiende. En Roma, de alguna forma, esta historia de dos mujeres que se encuentran y que tienen que ver cómo continuar con la vida después de un hecho tan impactante como es tener un hijo o el abandono repentino del pilar de la familia. Todo eso es muy humano y obviamente aquí me refiero a Roma de Cuarón, que si bien está hablando de un entorno muy específico que es los 70s en la Ciudad de México, hay una condición humana que es muy inherente a todos y es por eso que fue tan vanagloriado en los Óscares. Y en este caso, pues si la mayoría de las personas en el extranjero no lo entienden, tal vez es que él no está tocando un asunto tan universal, ¿no? Entonces digamos que no es tanto que sea racismo por el estilo, sino que pues si tu película requiere estar en un contexto específico para entenderlo, entonces es que quiere decir que a lo mejor tu mensaje no es para todo el mundo, y entonces ahí el qué tan buena sea tu película pues sí va a depender mucho del público, y si a la prensa extranjera como público, digamos, no le parece buena tu película por esa situación, es muy válido. Aquí en México está teniendo unos comentarios bastante buenos. A mí me gustó mucho la película porque independientemente de todo, a final de cuentas a mí sí me interesa mucho cómo ve Iñárritu como mexicano en el extranjero a México, cómo lo ve, cómo lo capta. Entonces es muy interesante de ver, y además pues también está padre porque si no se escupe a la cara, vaya, como le dice la misma película, unas cuantas verdades
¿Qué verdades son? Pues que a final de cuentas este es un país cada vez más surrealista, que somos muy... Hay una cosa que es muy inherente del mexicano y que se achaca a él mismo en la película, que es que somos muy críticos de México, pero en cuanto alguien en el extranjero quiere hacerlo menos, somos los más defensores y México es el más chingón y tenemos la comida más chingona y la gente más bonita y somos pobres pero humildes y todo, pero ya al interior nos agarramos de la greña entre todos y somos los más críticos, ¿no? Y se lo achaca mucho Iñárritu aquí. Y pues es algo inherente a todos los mexicanos, ¿no? Entonces está muy interesante la película y el cómo está planteado narrativamente. Yo jamás creí ver que se pudiera hacer algo así en México. Es increíble cómo lo logra. La película empieza muy fuerte, o sea, empieza con un bebé naciendo y después al bebé lo vuelven a insertar en la vagina de la mamá porque no quiere nacer, porque dice que vivir está de la chingada. Y así empieza la película. Entonces la película tiene todo un tono. Está muy padre que empiece así la película porque establece el tono, que es un tono onírico, surreal, que no pretende retratar la realidad per se, sino hacer una alegoría de todas las verdades filosóficas y sociales de México de una manera muy tangible ante la cámara, según la visión del propio Iñárritu. Y eso es increíble porque da pie a un montón de cosas. Hay una escena en un baño en el que se encuentra con su padre y de repente Jiménez Cacho tiene el cuerpo de un niño. Tiene su misma cara, pero está en el cuerpo de un niño. Y habla mucho de cómo se sentía él ante su papá. No tiene que decirnos que se sentía como un niño. Y su actuación no tiene que ser no se basa únicamente en la actuación de Jiménez Cacho para decir, es que él se siente como un niño, que habría sido algo muy brillante. Pero lo que pretende Iñárritu es no depender de la actuación de Jiménez Cacho, que está brillante en la película. Es increíble lo que hace este cuate. Inclusive hay momentos enteros en los que ni siquiera habla y el tipo aún así es brillante, aún sin hablar. Y entonces Iñárritu no quiere depender solamente de eso y pretende mostrárnoslo como poniendo a Jiménez Cacho en el cuerpo de un niño. Y eso es increíble cómo lo logra. Me encantó. El final es impresionante. La verdad es que sí es una película que tal vez volvería a ver. Sí invita mucho a la reflexión. Podrás o no estar de acuerdo con lo que dice Iñárritu en la película. Yo creo que el hecho de tener el contexto como mexicanos sí puede hacer que le recriminemos muchas cosas a Iñárritu, como las que él mismo se reprocha a sí mismo en la película, como el no estar en México, el no entender muchas cosas. Inclusive el personaje de Jiménez Cacho, que repito es Iñárritu insertado en la película, hay un momento en el que como que protege mucho a México y defiende mucho a México, pero en el momento en el que su hija le dice quiero mudarme a México, como que él repele, dice ¿estás segura? Es que no es muy seguro, es que vives mejor allá, pero ¿para qué vienes para acá? O sea, ama a México, pero en el momento en el que sus hijos quieren regresar a sus orígenes, es el primero en oponerse, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él mismo se achaca ese tipo de cuestiones. Y nosotros como público podríamos achacárselo a la película y a él como director y guionista de la misma, por supuesto, pero vaya, también podemos eso puede hacer que no estemos del todo de acuerdo con él. Hay ciertos puntos en los que yo no estoy de acuerdo con él, pero al final de cuentas lo interesante es que todos podemos entender el por qué lo dice, entendemos su contexto, entendemos sus motivos, sus razones y el por qué dice lo que está diciendo. Y entonces yo creo que lograr eso en un país en el que estamos tan polarizados, en el que ya ni siquiera nos interesa entender por qué el otro dice lo que dice, sino simplemente nos interesa hacer quedar al otro como pendejo por querer lo que cree. Y yo creo que el hecho de que llegue Iñárritu a decirte esto es lo que yo veo en México, podrás o no estar de acuerdo, pero que te haga entender el por qué lo dice y que te haga reflexionar al respecto, a mí me parece francamente brillante. Se ha dicho que la película es pretenciosa, definitivamente lo es, pero yo creo que todas las películas de este tipo deben ser un poco pretenciosas al menos si quieren lograr algo. Todas las grandes obras necesitan ser un poco pretenciosas para tirar alto y lograr algo. Y yo creo que en esta ocasión lo logra Iñárritu. También yo creo que el hecho de que esté haciendo una película tan personal y se esté básicamente retratando en la película está un poco motivado por lo que hizo Alfonso Cuarón en Roma o en Belfast con Kenneth Branagh, pero yo creo que también un antecedente mucho más directo a esto es Pasión y Gloria de Almodóvar, en la cual Almodóvar también se coloca a sí mismo dentro de la película. La historia gira en torno a él, también por eso un poco se dice que es un poco egocéntrica y pretenciosa la película, porque si bien
digamos que Kenneth Branagh se coloca a sí mismo en la película, está basada la película en sus vivencias en Belfast. En realidad es la historia de la familia y en torno al niño, por supuesto, pero como no es él directamente, sino el niño, pues no se ve tanto como una cuestión egocéntrica. Y en Roma, pues Cuarón no se coloca directamente en la película, él es uno de los niños que está ahí, metafóricamente hablando, artísticamente hablando, pero la historia es sobre Cleo. En cambio, tanto Almodóvar como Cuarón se colocan a sí mismos en el centro de la película, a ellos en ese momento de la vida, y reflejan lo que sienten ellos en ese momento de la vida. Lo de Almodóvar tiene más que ver con la edad, y creo que justamente por eso fue un poquito menos apaleada la película en su momento, y está un poquito más apaleada, pero a final de cuentas yo creo que Iñárritu logró algo, sí un poco pretencioso, pero de no haber sido por eso no habría hecho una película digna de comentarse durante tanto tiempo. Y pues ahí está mi opinión sobre Bardo. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me gustó mucho la película, tal vez la vuelva a ver, tal vez no, porque creo que es una película que me agotó. En esta ocasión Iñárritu no me agotó emocionalmente, pero sí me agotó intelectualmente, o al menos filosóficamente, con respecto a mi planteamiento de qué es México y de cómo está México en la actualidad. Y yo creo que lograr eso, independientemente de si estoy de acuerdo o no con él, o si creo que sus planteamientos son válidos o no, o si son fundamentados o no, yo creo que el hecho de lograr esa reflexión ya vale muchísimo la pena. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves con un nuevo video, y el próximo lunes estaremos de vuelta también con la crítica de Black Panther. Pero bueno, ya sabes que esa es mi opinión, pero la tuya siempre es bienvenida aquí abajo en la cajita de los comentarios. También gracias por dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. También gracias por suscribirte en el botón que está apareciendo en este momento en pantalla, y por activar la campanita para más contenido como este. Subo video cada lunes y jueves. Por acá te dejo el video recomendado. Yo soy Raúl Torres, esto es Sinología MX. Hasta pronto.